Saludos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por acá les habla Eric Alvarado. En esta oportunidad, muy contento de venir a compartir con ustedes sobre un tema sumamente interesante y relevante para todas y todos nosotros como investigadores. Se trata de las métricas dentro del proceso de investigación. Para ello, he decidido titular esta presentación como Métricas, el termómetro de la ciencia, porque es justamente de esto que se trata, ¿no? Y es que las métricas son herramientas que nos permiten medir el nivel de alcance, el nivel de impacto y la visibilidad que tiene todo lo que producimos a nivel académico y a nivel científico. Un elemento además central en este seminario de divulgación académica y científica. Bien, antes de comenzar con cualquier definición, es importante que realicemos un breve recuento histórico. Y es que es en 1660, con la fundación de la Royal Society en Londres y la publicación del primer artículo científico llamado Philosophical Transactions, que la ciencia comienza a cambiar su forma de ser comunicada. En ese momento pasamos de escribir libros enteros a la producción de artículos científicos. Y cabría preguntarse por qué se realizó este cambio, qué nos llevó a esto. Y es justamente la necesidad de la rapidez y la amplitud de la difusión de información en esta área. Como bien señalaba Derek Soya de Price en su libro Little Science, Big Science, pasamos de una pequeña ciencia llevada a cabo por unos pocos investigadores y de una forma más artesanal, para llamarlo de alguna forma, a una ciencia grande, masificada, que fue catalizada producto de las guerras mundiales por todas las necesidades económicas y militares que se estaban gestando en ese momento. Hoy en día, el volumen de información es tal que ya no basta solamente con publicar, necesitamos mecanismos para filtrar y reconocer qué es lo más relevante dentro de esa cantidad importante e inmensa de conocimiento que supone la era de la información. Entonces podemos partir de la pregunta, ¿qué realmente son las métricas dentro del proceso de investigación? Y citando a Cuschieri, pudiéramos decir que son mediciones cuantitativas que identifican nuestra producción científica. Pero más allá de la estadística, más allá del número, más allá del dato, es importante que las veamos como potenciadores, aquello que nos permite ver qué necesitamos incorporar, cómo podemos contribuir y hasta dónde estamos llegando. Para comprender el alcance de estos mecanismos de medición, podemos resaltar cuatro funciones medulares. En primera instancia, cuantifican el esfuerzo de todos los investigadores, es decir, qué se está estudiando con mayor rigurosidad, qué está tomando mayor atención, cuántas personas lo están estudiando, hasta dónde está llegando, en qué áreas en específico. En segundo lugar, nos permiten validar la calidad a través del reconocimiento de pares, lo que fortalece a su vez el funcionamiento del gremio científico a nivel mundial. En tercer lugar, y una de las formas más prácticas en las que ayudan las métricas dentro del proceso de investigación, es a la toma de decisiones estratégicas de importantes instituciones públicas e instituciones privadas inclusive. Y cuarto, y uno de los elementos más relevantes para este seminario, es que nos permiten tener visibilidad a nivel global. Sin métricas, nuestro trabajo corre riesgo de quedar oculto en un amplio entorno digital. Dentro de las métricas de investigación podemos encontrar principalmente la bibliometría, o ese canon tradicional. Su funcionamiento se basa en el análisis estadístico de lo que publicamos y sobre todo de cuántas veces estamos siendo citados en otros estudios. Para nosotros como autores o como investigadores, la bibliometría se mueve básicamente en tres dimensiones importantes. Tenemos la dimensión de la revista. Para el uso de la revista, la medición de la revista, usamos el factor de impacto. Podemos imaginarlo como una nota promedio de cada revista. Este promedio se calcula dividiendo todas las citas recibidas entre el número de artículos publicados en los últimos 2 años. Por ejemplo, si publicamos en una revista con alto impacto, nuestro trabajo gana prestigio de forma automática. También existe el SJR o SCI Mago, que funciona de manera muy parecida, pero aquí no todas las citas valen lo mismo. Si una revista muy importante te cita, tu puntaje sube aún mucho más. En una segunda dimensión tenemos el autor. Aquí la métrica predominante es el índice H. Este indicador busca generar un equilibrio. Para tener un índice H de 5, necesitaríamos tener al menos 5 artículos publicados y esos 5 artículos publicados ser citados al menos 5 veces también. De esta manera se reconoce al autor que está siendo constante, que está generando más contribuciones y que está generando contribuciones además relevantes. Y no solo el que tuvo un artículo citado por factores, para llamarlo de alguna manera, fortuitos. En la tercera dimensión tenemos el artículo, y es el nivel más básico, donde contamos cuántas veces se ha citado un hallazgo específico. Este es el dato que otorga un estatus formal académico. Sin embargo, la bibliometría es lenta. Desde que publicamos, hasta que otro autor lee, lo incluye en su estudio, publica su estudio y es contado como una cita válida, puede pasar mucho tiempo.
por lo que podríamos decir que es una métrica cuyo funcionamiento es de larga consolidación, se tarda mucho en el tiempo. Ahora bien, como respuesta a esa lentitud y a la digitalización de la ciencia en plena era de la información, surgen las altmetrías. Si la bibliometría es la forma tradicional en que se ha venido gestionando la medición dentro de la investigación, las metrías alternativas son la respuesta para ajustarse al presente, a toda la era digital. Las altmetrías nos permiten incluso ver cuál ha sido el impacto de las herramientas como Mendeley, donde podemos saber cuántas investigaciones o cuántos investigadores han guardado nuestro trabajo, nuestras investigaciones, nuestros artículos. O si inclusive está influyendo en documentos públicos, documentos estratégicos, en políticas públicas o en noticias. Lo más importante de las altmetrías es que son el brazo ejecutor de movimientos transformadores. Primero, la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, conocida como DORA, que surgió en diciembre del 2012 durante una reunión de la Sociedad Americana de Biología Celular. DORA nace para denunciar que el factor de impacto de una revista no debe usarse para juzgar la calidad de un científico individual. Podemos tener una revista que quizás no está recibiendo mucha atención, pero la contribución del investigador puede, al contrario, ser muchísimo más relevante. Entonces, hay una disparidad en función de la medición de este alcance. A esto se suma el manifiesto de Leiden, presentado en 2014 en los Países Bajos por expertos en cienciometría. Ya vamos a revisar de qué se trata la cienciometría. Este establece 10 principios para que la medición sea justa y transparente. Estos documentos nos exigen que dejemos de evaluar al científico solo por el prestigio de la revista y empecemos a mirar el impacto real y diverso de su obra. Las almetrías nos dan esa evidencia, permitiéndonos saber casi en tiempo real si lo que estamos divulgando está yendo más allá de los muros de la universidad o nuestro entorno científico inmediato, transformando o incidiendo dentro de la sociedad. ¿Cómo se genera el ecosistema de las métricas? Pues bueno, como pueden ver en esta imagen de engranajes, estas herramientas no funcionan por sí solas, forman un ecosistema complejo donde la cienciometría es el motor principal. Entonces, ¿cómo funcionan estas disciplinas enfocadas en las métricas? Vemos en el gráfico que tenemos la cibermetría, la infometría, la bibliometría y la cienciometría. La cienciometría, por una parte, es el estudio de la ciencia como un sistema, ya se los había mencionado. No se detiene a ver un solo papel o un solo paper, sino que analiza cómo avanza el conocimiento en un país o en una universidad. Aquí es donde aplicamos los indicadores del manual Frascati. Es el manual estándar internacional que le dice a los gobiernos cómo medir sus capacidades, que además es uno de la bibliografía central dentro de la gestión en investigación y desarrollo. ¿Cuánto dinero del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en ciencia? ¿Cuántos investigadores tenemos por cada 1000 habitantes? Y gracias a la cienciometría, los países pueden diseñar políticas públicas para mejorar su desarrollo tecnológico. Por otro lado, la infometría es nuestra base estadística. Se encarga de medir los flujos de información en cualquier formato. Hoy en día, con el Big Data, la infometría nos permite analizar volúmenes masivos de datos. Esto para generar predicciones, tendencias o encontrar vacíos de información donde hace falta investigar aún más. Por otro lado, la cibermetría, como su nombre lo indica, nos ayuda a medir nuestra presencia en la web. No solo cuántas páginas están siendo visitadas en la web, sino quién nos enlaza en esas páginas. Si universidades prestigiosas ponen links hacia el repositorio de la UCB, por ejemplo, nuestra cibermetría sube, dándonos mayor autoridad digital a nivel mundial. En resumen, mientras que la bibliometría nos mide a nosotros como autores, este ecosistema mide la salud y la fuerza de nuestras instituciones y de nuestra nación ante el mundo, en términos de producción científica y académica. Como resumen o reflexiones, me gustaría destacar varios puntos. En primer lugar, las metrías o las métricas son herramientas de navegación. No se trata de generar números por generar números. Nos dicen dónde estamos parados en el mapa global del conocimiento. Por otro lado, debemos apostar a una triangulación de métricas. No nos quedemos solo con la cita tradicional y cuántas veces estamos siendo citados en la web. Miremos también cómo se mueve nuestro trabajo en todo el ecosistema que ya hemos revisado. Como investigadores, debemos reconocer y conocer el manifiesto Leiden y la declaración DORA para fortalecer nuestra labor investigativa individual. Recuerden que estos mecanismos están posicionados frente al canon tradicional de medición, que es la bibliometría.
Al final del día, la mejor métrica de un investigador es su capacidad para generar un cambio, ya sea en la teoría, en la práctica profesional o en la sociedad, lo que puede implicar incluso incidencia dentro de las políticas públicas. Les dejo por acá los documentos que sustentan esta investigación, desde los clásicos como de Soya Price, Garfield, hasta las versiones contemporáneas, pasando por Puscieri y el equipo de Manifiesto Leiden. Les invito a consultar estas fuentes en caso de que quieran profundizar un poco más sobre este tema que es sumamente interesante y relevante. Para cerrar esta presentación, me gustaría compartirles una frase de Derek de Soya Price que resume perfectamente uno de los retos que tiene las métricas dentro del proceso de investigación e inclusive la producción científica en sí misma. La ciencia se ha vuelto tan grande que su propia naturaleza ha cambiado. Ya no es solo una búsqueda de la verdad, sino una actividad que debe ser medida y gestionada para sobrevivir, para la sobrevivencia de nuestra especie y para todos los avances que supone la humanidad. Nuestro compromiso es que en esa gestión nunca perdamos de vista la esencia de nuestra labor. Muchísimas gracias, espero que esta información y esta presentación sea útil y de agrado para ustedes. Nos vemos hasta otra oportunidad. Un abrazo.